presidenta de la Asamblea, delegado del Gobierno, alcalde de Mérida, vicepresidente segundo del Senado, presidente Vara, consejeros del Gobierno de Extremadura, presidente Rodríguez Ibarra, miembros de la Asamblea, asociaciones de víctimas. Muy buenas tardes, amigos y amigas, y gracias por acompañarnos en esta entrega de medallas a las víctimas del terrorismo de nuestra comunidad autónoma y a su defensa dentro de nuestra región. Hoy, que estamos en vísperas del Día de Extremadura, el protagonismo lo tienen aquellos que fueron asesinados, asesinadas por los terroristas y también sus familias, también sus compañeros, amigos, que han sufrido y que siguen sufriendo ese dolor y esa sinrazón. No tenemos que confundir memoria con rencor, porque mirar atrás no tiene que impedirnos avanzar. Lo que va a formar parte siempre de nuestro futuro es lo que ya hemos vivido. Y España ha vivido años que han sido terribles. No hace tanto, el terrorismo de ETA quiso arrinconar a una sociedad libre, a una sociedad entusiasta, a una sociedad que tenía ansia de progreso. Y mientras este país avanzaba, el terrorismo nos quería callados y asustados. Y por eso no debemos olvidar nunca aquellos nombres, aquellos rostros que desgraciadamente y cada muy poco ocupaban las portadas de nuestros periódicos y telediarios. Un coche bomba, un tiro por la espalda y una nueva vida inocente sumándose a esa tristísima lista. 63 de aquellas víctimas fueron hombres y mujeres que nacieron en nuestra región, en Extremadura. Muchos de ellos miembros de los cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado que murieron protegiéndonos, que estaban señalados y que fueron condenados a morir por su vocación, por esa tan necesaria labor velando por nuestros derechos. Y otros tantos que perdieron su vida solamente porque la casualidad les llevó al lugar donde los terroristas habían decidido matar. Y yo no quiero que Extremadura olvide. Y yo no quiero que esas jóvenes generaciones que afortunadamente no han tenido que convivir con ese sangriento terrorismo ignoren lo que aquí se vivió. La paz que alcanzamos está sembrada de lápidas, de desolación y de lágrimas. Esa paz que alcanzamos fue fruto del trabajo, pero sobre todo de la valentía de muchísimos españoles que no se acobardaron ante ese chantaje violento y que siguieron dando la cara, que defendieron a este país, que defendieron a España y su integridad a pesar de poner en riesgo su propia vida. Porque al terrorismo se le venció con el corazón y con la honestidad, defendiendo los derechos y los valores democráticos, confiando en nuestras instituciones, no dejándose amedrentar, no comprando los marcos mentales de los terroristas ni escuchando sus reivindicaciones, porque este país necesita firmeza y verdad, no dar por buena cualquier reivindicación ni asumir que tenemos que atender cualquier ocurrencia, porque ese es el caldo de cultivo del terror, la benevolencia con quien es capaz de todo. Y tenemos que recuperar el espíritu de Hermoa, esas manifestaciones espontáneas, aquel dolor que compartíamos todos los españoles, ese punto de inflexión que supuso el asesinato cruel y frío de Miguel Ángel Blanco, cuando toda España salió a la calle, cuando toda España lloró por aquel joven que murió, que fue asesinado solamente por tener ideales, por querer y defender un País Vasco mejor, una España mejor, un mundo mejor, sin terrorismo, sin atrocidades, sin identidades excluyentes, sin esos verdugos silenciosos que no condenaban estos atentados, estos asesinatos en nuestras instituciones. Y la política demostró entonces que tenía la fuerza, que tenía las herramientas y que tenía la altura de mira suficiente para conseguir lo que se consiguió, acabar con el terrorismo. Unir al pueblo y también unir a los partidos, expulsar a los culpables y a los cómplices de lo oprobio de nuestra democracia, imponerse a la extorsión y a las amenazas,
pero qué lejos parece que quedan ahora esos tiempos. Yo me pregunto hacia dónde nos dirigimos. Nuestro país tiene que ser un país fuerte, con convicciones profundas y con memoria, con una memoria que esté a salvo de manipulaciones y de medias verdades, con una memoria objetiva, sensata, constructiva, una memoria que sirva para fijar nuestros valores, para poder educar a nuestros hijos y, por supuesto, para no volver a cometer viejos errores del pasado. Una memoria que avive la convivencia, una memoria que sea fruto del diálogo, una memoria que cimiente nuestro Estado de Derecho. Hoy estáis aquí muchos familiares, muchas personas que habéis dado lo mejor de vosotros mismos para combatir el terrorismo y yo no puedo sentir otra cosa que agradecimiento y reconocimiento a esa labor. Y a los que desgraciadamente ya no están aquí, pues este homenaje de la Junta de Extremadura, esta entrega de medallas que nunca va a estar a la altura de su sacrificio, pero que sí simbolizan esa gratitud del pueblo extremeño a la valentía, a la profesionalidad, a la dignidad, al ejemplo de todas estas personas. El terrorismo se combate con la unidad, una unidad que tiene que ser social, pero también tiene que ser política, dignificando el trabajo de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, aplaudiendo la labor de las asociaciones, escuchando las reivindicaciones de todas aquellas víctimas que sobrevivieron a la tragedia y también la de los familiares que perdieron lo que más querían, trabajando día a día para intentar resarcir el dolor, este siniestro capítulo de nuestra historia y, desde luego, no blanqueando a los herederos de aquella sinrazón y, por supuesto, siendo valientes, hablando cuando nos exigen silencio y callando cuando nos exigen gritar. El terrorismo siempre está alarmado, siempre está esperando su momento y siempre aparece cuando el Estado se siente débil. Pero afortunadamente tenemos memoria. Memoria para reivindicar nuestras instituciones y, por supuesto, el recuerdo de quienes se enfrentaron al horror. Que este reconocimiento sirva para construir un futuro de paz, porque es esto y no otra cosa lo que las víctimas merecen. Por su memoria, por su dignidad, por su valor. Muchas gracias. Agradeciéndoles